Así que, por favor, ve conmigo al Evangelio de Marcos y mira el título de esta exposición: Del Jordán al desierto, la victoria del Hijo eterno de Dios sobre el Dios de este siglo. Así que ahí vamos a estar tratando nuestra exposición. Para los que no han estado en domingos anteriores, esta es una secuencia de los primeros 10 versículos o 11 versículos que hemos tratado en el Evangelio de Marcos. Así que mira lo que dice el texto, por favor. Vamos a Marcos capítulo 1, versos 12 al 13. Allí mira lo que dice el texto. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo ahí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás. Quien va al desierto es Jesús, quien lo impulsa es el Espíritu Santo. Va al desierto para ser tentado, y el texto dice: y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Oremos. Amado Señor, en esta mañana te pido, Señor, que ahora mi voz sea tu voz. Soy un miserable y vil pecador, Señor, que no merece tan alto privilegio ni tanta responsabilidad, Señor. Pero aquí estoy delante de ti primeramente para santificarme en tu verdad y en tu palabra, y pedirte perdón por mis transgresiones, y que mi espíritu, Señor, se alinee al tuyo en esta hora. Estoy, Señor, delante de ti, pero como decía Pablo también, de parte de ti. Y al estar, Señor, de parte de ti, espero, Señor, no falsificar absolutamente nada en tu palabra. Señor, que hoy tu palabra glorifique al Cristo de la gloria, y que en Él, Señor, nosotros podamos ser edificados, consolados y exhortados. Y ayúdanos a contemplar a Jesús en medio de nosotros una vez más. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Este sermón ha sido uno de los sermones o exposiciones que me han demandado más tiempo en el estudio o en el ejercicio exegético, para descubrir cuál es la intención del autor original, en este caso Marcos, para exponer lo que él escribe. Y ha sido un ejercicio arduo, pero también les puedo comentar que en mi lectura y en mi ejercicio exegético y homilético me sorprendí en gran manera que mientras contemplaba la historia de Jesús yendo hacia el desierto, pude ver en mi corazón y agradecer a Dios por lo que Jesús hizo. La implicación de Jesús ir al desierto para retomar una batalla e ir a una revancha que ya en una pelea previa el hombre había perdido allá en el Edén, y Satanás llevaba de 1-0 a favor de él, en contra del hombre. Pero Jesús decide ir hacia este desierto para restituir, al menos en una primera fase de lo que pasó en el Edén, restituirlo ahora en el desierto. Y yo estoy convencido que hay lugares y temporadas que nunca escogeríamos, porque confrontan nuestra debilidad, alteran nuestros planes. Pero estas cosas nos llevan a reconocer cuánto necesitamos depender de Dios. Sin embargo, no todo desierto, no todo lugar difícil
carece de propósito. Así que si estás atravesando una situación compleja, difícil, obstáculos en tu vida, seguramente dentro del plan redentor y dentro de la misericordia de Dios, nada de esto que estás viviendo no deja de tener un propósito a la luz de Dios. Y aunque el sufrimiento no es bueno en sí mismo, y muchas dificultades en las que a veces estamos metidos son consecuencia del pecado y de vivir en un mundo caído, no obstante, aún en medio de todas estas cosas hay una realidad que debería de darnos tranquilidad. Y es que nada, escuche bien, nada, absolutamente nada escapa a la soberanía de Dios. En medio de tu angustia, en medio de tu prueba, en medio de tu tentación, en medio de tus dificultades, Dios sigue estando en control. Y si Dios está en control, no deberíamos de estar con miedo o sentir pánico por lo que estamos viviendo, porque Dios está en control. Y si Dios está en control, todo, absolutamente todo, volverá a estar bien en el momento en el que Dios crea que todo debe estar en la normalidad para nosotros. Pero bendito sea el nombre de nuestro Dios, que Él tiene control desde el inicio hasta el final. Dios está en control de nuestras vidas. Amén. Ahora, nada ni nadie escapa a la soberanía de Dios. Él puede usar aquellas cosas que nunca nosotros hubiésemos querido hacer o haber escogido para mostrarnos a nosotros que Él es fiel y para también mostrarnos que nuestro carácter necesita ser formado y también para enseñarnos a obedecerle. El pasaje que vamos a estudiar en esta mañana precisamente nos va a llevar a un lugar sombrío, a un lugar que al menos yo en mi sano juicio no quisiera ir, y estoy convencido que ninguno de ustedes quisiera ir hacia allá. Es un lugar sombrío, es un lugar solo, como lo es el desierto a donde Jesús fue. Y vamos a ver en la narrativa bíblica cómo Marcos nos transporta de la escena del río Jordán. Yo quiero que usted imagine la escena del Jordán. Jesús aparece entre la multitud, esto ya lo vimos en las predicaciones anteriores. Está ahí en medio de los pecadores, Él entra, Juan lo reconoce. El otro de los evangelios dice que cuando Juan lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él entra a las aguas del Jordán. Y mientras entra a las aguas del Jordán, ocurren algunas cosas interesantes. La primera es que el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma, y también se oye una voz desde los cielos que dice: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y pareciera que esta escena que Marcos nos está presentando es una escena de celebración, es una escena de apogeo, es una escena de regocijo, porque el Hijo eterno de Dios finalmente aparece en el tiempo cumplido, como dice Pablo en Gálatas capítulo 4 verso 4. No obstante, la celebración no duró mucho. A veces nos quedamos tanto tiempo celebrando ciertas victorias y nos olvidamos que logramos una victoria, pero la batalla todavía no ha terminado. Y cada vez que usted gana una batalla, no debería de bajar la guardia, porque vendrá otra, y cada una que venga quizás sea de mayor intensidad. En el caso de Jesús, Jesús está ahí en el Jordán, sale del Jordán. El cielo declara que Él es el Hijo amado de Dios, en quien Dios tiene complacencia. Pero inmediatamente de la celebración, Él sale directo a la batalla cósmica entre el bien y el mal. Jesús ahora ya no está en el Jordán, sino que va hacia el desierto para enfrentarse nada menos y nada más que al diablo, a Satanás, a la serpiente antigua. Y mi propósito en esta mañana es que nosotros podamos contemplar a Jesús como el Hijo obediente, como el Rey que venció y como el Salvador de nuestras vidas, que triunfó, escuche bien,
donde Adán y Eva fracasaron, donde Israel fracasó y donde también nosotros fracasamos, Él triunfó. Y bendito sea el nombre de Cristo Jesús, que donde todos los demás han fracasado, en donde todos los demás han perdido, Cristo salió como victorioso, porque Él es el Rey de gloria. Si lo va a dar, délo bien. Ahora, Él no solamente es nuestro ejemplo ante la tentación. Somos tentados a diario en nuestros sentidos sensoriales, a diario. Pero Él no solamente es nuestro ejemplo ante la tentación, también Él es el sumo sacerdote fiel que puede socorrernos en los momentos de angustia. Y mi deseo en esta mañana es que no salgamos de aquí confiando en nuestras propias fuerzas. A veces nosotros diseñamos estrategias que creemos que son las mejores para vencer cualquier dificultad. O salimos confiados de que somos muy fuertes cuando en realidad somos más débiles que los débiles. Mi deseo es que no salgamos confiando en nuestra propia fuerza, sino que salgamos mirando a Cristo, porque el verdadero fuerte es Cristo, porque cuando somos débiles somos fuertes, pero somos fuertes en Cristo Jesús, somos fuertes. Así que yo quiero que salgamos dependiendo de Cristo. Si hay alguna dificultad, alguna situación compleja, que salgas diciendo necesito de Él, pero que también no solo te quedes ahí, sino que acudas a Él en medio de tus luchas, porque Él siempre da oportuno socorro y nos socorre en los momentos más difíciles. Pero entremos al texto del verso 12. Por favor, mira el versículo 12 nada más. Y luego dice el texto, el Espíritu le impulsó al desierto. Como primer punto, yo quiero que observes que el Espíritu conduce al Hijo al lugar de la prueba. Y si lo pones en la pantalla allá atrás, por favor, el primer punto, gracias. Y conmigo aquí, allá los dos de atrás, conmigo aquí, por favor, gracias. En la escuela y en el trabajo no se habla ni durante la prédica. Amén. Bueno, quiero que observes lo que dice el texto. Dice que y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Observa cómo cambia drásticamente la escena del Jordán para Marcos decirnos que inmediatamente, esa expresión y luego, lo que Marcos está diciendo inmediatamente después del bautismo, después de ese momento de gloria, en ese momento de celebración, el Espíritu, el mismo Espíritu impulsó a Jesús al desierto. A veces nosotros somos impulsados por nuestras propias decisiones a estos desiertos y ahí pagamos las consecuencias. En este caso es al revés, es el Espíritu que impulsa al desierto. Y me llama la atención que la acción del verbo ahí o la expresión luego viene del verbo ekbayo en el griego, y lo que indica es una acción enérgica y deliberada del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo está como diciéndole a Jesús: hey Jesús, no hay mucho tiempo para celebrar, hay que ir a cumplir la misión por la cual veniste, no hay tiempo de quedarse aquí en el Jordán, ni que los demás estén, tienes que ir. El bautismo era como su último momento de relajación, yo lo diría, porque inmediatamente Él no sale para ir a hacer un milagro, para resucitar a nadie. Lo primero que hace es ir al campo de batalla. Ahora, que el Espíritu lo haya impulsado no significa que Él se resistiera a ir, sino que el Espíritu lo condujo decididamente hacia el lugar donde enfrentaría a Satanás. Si alguno de ustedes les dijera en esta mañana, alguno de ustedes, por favor,
los quiero llamar ahora para ver si alguno de ustedes puede ir conmigo para que nos enfrentemos al diablo. ¿Cuántos irían? Gracias, hermano Darío. Hermano José, tuvimos una batalla allá en El Salvador también. ¿Quién más es de ese equipo? ¡Wow! Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Yo espero que el Señor no nos empiece a traer endemoniados aquí para que entonces tengamos que levantarnos y reprender a los demonios en la autoridad de Cristo. Porque están como medios tibios con esto, ¿eh? Ahora, quiero que pienses en esto. Jesús nos está resistiendo para ir al desierto. Él va a enfrentar al diablo, pero Jesús no llega al desierto por accidente, ni tampoco va apartado de la voluntad del Padre. Más bien Cristo entra consciente, obediente, porque aquella prueba que él iba a enfrentar en el desierto venía a formar parte de su misión mesiánica. Y yo creo que esto nos enseña algo importante, y nos enseña que obedecer a Dios no nos exime, no nos excluye de atravesar pruebas. Escucha lo que acabo de decir. Obedecer a Dios no te excluye de pasar pruebas. El problema es que cuando llegan las pruebas nos debilitamos, nos apartamos, nos enfriamos, nos alejamos, porque no estamos descansando en quien verdaderamente puede, y este es Cristo Jesús. Jesús no estaba en el centro, Jesús estaba en el centro de la voluntad del Padre, no dentro de la voluntad del maligno. Estaba dentro de la voluntad del Padre, estaba haciendo las cosas bien, estaba obedeciendo. Él tenía que ir al Jordán a bautizarse, y la Biblia nos dice que él aprendió obediencia en todo. Pero ahora es conducido al desierto, y aún en medio de todo esto de hacer la voluntad del Padre, obedecer a la voluntad del Padre, seguir al Padre, Jesús va al desierto. Así que no pienses que porque a veces no tenemos ningún tipo de situación no van a llegar los problemas, van a llegar desiertos. Y Jesús dice ahí en Juan 8:29, el que me envió conmigo está. Jesús sabía todo el tiempo que en el desierto no iba a estar solo, ahí iba a estar acompañado del Padre y del Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros, cada vez que entramos a un tipo de desierto, tampoco estamos solos. Él dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bendito sea Dios. Ahora, Jesús dijo: el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, nunca. Porque yo hago, pero esta está la razón del por qué el Padre nunca lo dejó solo. Juan 8:29, porque yo hago siempre lo que le agrada al Padre. A diferencia de nosotros, muchas veces andamos desagradando al Padre. Hoy venía hablando con mis hijos y les preguntaba esto, que cuán agradables ellos son delante del Padre. Y ninguno de los dos respondió que se sentían plenamente agradables delante de Dios. Pero Cristo sí. En Juan 6:38 Jesús dijo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así que, mis hermanos, a pesar de las crisis, la voluntad de Dios, escucha esto, va a seguir siendo buena, va a seguir siendo agradable y va a seguir siendo perfecta, aunque eso implique que el camino por el cual Dios nos conduzca no siempre resulte cómodo. Aún en el dolor, aún en el sufrimiento, aún en medio de tantas situaciones, escucha bien esto, la voluntad de Dios siempre seguirá siendo buena, perfecta y agradable, aún cuando tú mismo no lo entiendas. Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Así que el desierto era difícil para Jesús y sigue siendo difícil para nosotros. Pero el propósito de Dios, aún en medio de los desiertos,
sigue siendo santo y sigue siendo perfecto. Y es interesante que en el Jordán los cielos fueron abiertos. Marcos dice: el Espíritu desciende, el Padre declara su amor por el Hijo, pero ahora el desierto cambia el escenario. El mismo Espíritu que descendió sobre Jesús lo conduce al lugar de la prueba, donde ahora Satanás intentará atacar tu identidad y desviarte de tu misión, porque ese es siempre lo que él hace: apartarnos de la voluntad de Dios. Pero este rey mesiánico entra obediente, pero entra solo en este campo de batalla, sin soldados, sin armas, sin ejércitos. Allí entra y se enfrentan el hijo obediente y el adversario rebelde. El rey que es legítimo contra un rey que es usurpador. Ahí se enfrentan el rey de reyes, el señor de los señores, con el Dios de este siglo. Pero déjame aclararte algo importante. Aun cuando digo estas cosas, no estamos hablando de dos seres con dos poderes iguales. Cristo es el Hijo eterno de Dios. Marcos 1:1 dice: principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Cristo es el Hijo eterno de Dios, en quien el Padre tiene complacencia. Él es principio y fin, alfa y omega. Él es el creador de todo lo que existe, y todas las cosas subsisten porque Él las sostiene. Así que no son poderes iguales, no son seres iguales. Cristo es el eterno y poderoso, omnisciente Hijo de Dios, mientras que Satanás es una criatura limitada, rebelde y condenada, y además de esto vencida por el Cristo de la gloria. Así que Satanás no toma a Cristo por sorpresa, ni determinó el momento de la confrontación. Es que Satanás nunca va a actuar fuera del permiso de Dios. ¿Recuerdan la historia de Job cuando lo ataca? Dios le tuvo que autorizar. Hasta en eso tiene límites. No puede hacer nada al menos que Dios le diga adelante. Pero ojo, cuidado, porque Satanás quiso zarandear a Pedro. Y posiblemente siempre nos quiere zarandear también a nosotros. Ahora bien, este pasaje creo que nos enseña que no debemos medir la bondad de Dios por la comodidad de nuestras circunstancias. A veces creemos que porque todo está bien decimos: wow, Dios es bondadoso. No, Dios siempre es bondadoso, aunque las circunstancias sean distintas. Su bondad no cambia. Hay cosas que nosotros no entendemos que Dios hace a través de su bondad. Así que usted puede estar atravesando por situaciones difíciles, o pudiera estar en lugares difíciles donde usted mismo se ha puesto en esta situación. Pero déjeme decirle, yo espero que Dios continúe haciendo de usted un muro de protección y usted continúe bajo el cuidado de Dios. Yo diría que muchas veces podemos sentirnos débiles, y aquí está una de las cosas que a mí me llaman poderosamente la atención. Hay momentos en la vida en donde podemos sentirnos débiles, como en el caso de Jesús. Jesús se sintió debilidad en su humanidad. Vamos a ver más adelante que cuando es tentado, Jesús tiene hambre. Pero aún en la debilidad, aún cuando seguimos sintiéndonos débiles, Dios sigue amándonos como buen Padre que es. Y la ausencia de comodidad no significa la ausencia de Dios. Así que puedes estar pasando situaciones muy complicadas, muy difíciles, pero Dios está ahí presente. Y no hay nada, absolutamente nada. Yo quiero que veas esto. Jesús está en el desierto, ahora está pasando una crisis, pero las declaraciones a los versos previos de este es: Jesús el Hijo amado en quien el Padre tiene complacencia. En el desierto Jesús no dejó de ser amado. Jesús siguió siendo amado con la misma magnitud, con la misma calidad de ese amor santo y glorioso que el Padre tiene para con sus hijos. Del mismo modo, ese amor no se agota para los que son sus hijos. Ese amor nunca
se alega y no hay absolutamente nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, dice Pablo, en todas estas cosas, ¿qué cosas? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro. Antes, en todas estas cosas, en medio de la tribulación, la angustia, la persecución, la hambruna, la escasez de todas estas cosas, somos, dice Pablo, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados. Ahí estaba Satanás con todo su séquito de principados y de potestades, ni principados ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Wow! Wow. Ahora, ¿te has preguntado por qué el desierto? ¿Por qué lo llevan al desierto? ¿Por qué no fue a Jericó? ¿Por qué al desierto? Bueno, el desierto ocupaba un lugar importante en la historia de la redención. Cuando Israel está en Egipto, Dios llama a Moisés para que Moisés funcione como un libertador de los israelitas que están en Egipto. Y en Éxodo capítulo 4 verso 22, Dios llama a Israel mi hijo primogénito. Observa, Israel es el hijo primogénito, pero Cristo es el hijo unigénito. Son dos cosas diferentes. Dios llama a Israel, lo saca por mano poderosa y Moisés está encargado de hacer todo esto. Lo saca de Egipto y después de sacarlo de Egipto, adivine a dónde lo lleva. Los conduce al desierto. Y la travesía en el desierto tenía un propósito: probarlos y enseñarles que ahora tenían que depender solamente de Él y de su palabra. Hay desiertos en donde Dios te llevará para depender de Él y depender de su palabra. Pero adivine qué, Israel respondió con incredulidad. Pensó que Dios no podía darle lo que ellos necesitaban. A los 3 días, después de haber visto el gran milagro de haber partido el mar, a los 3 días de que Dios los libra del ejército de Faraón y que el mar se abra y que ellos pasen en seco, a los 3 días se querían regresar. Yo no sé si tú eres de los que se quieren regresar, pero yo de aquí no me bajo. Aquí yo permanezco, aunque entremos por esos caminos que no son tan buenos, pero no hay nada mejor que estar con Cristo Jesús, y más cuando Él es el capitán de nuestra vida. Ahora, Israel responde con incredulidad, murmura. Uno de los problemas serios que hay dentro del pueblo de Dios es la murmuración. No hay nada más detestable que la murmuración para los ojos de Dios. Y si murmurar es terriblemente nefasto entre mujeres, hermanos varones, machos y masculinos, qué terrible es que los hombres hablen peores que mujeres. El Señor reprenda la lengua de esos lenguas largas. ¿Qué? 1
algunos que les gusta el chisme y les entretiene, y los entretiene para destruir, sembrando discordia, cizaña, contienda. El Señor ya tiene su ojo puesto en estos. Pero Israel también fue desobediente. Por eso Deuteronomio 8:2 dice y declara, hablando de Israel: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Los desiertos prueban el corazón. Y el texto dice, para ver si habías guardado o no los mandamientos de Dios. Los desiertos nos ponen en esa perspectiva. Israel es llamado el Hijo de Dios. Estuvo 40 años en el desierto y fracasó, no una, varias veces. Varias. Ahora, Jesús en Marcos es declarado como el Hijo amado que entra ahora al desierto, no por 40 años, sino por 40 días. Y esto no es una simple coincidencia, ya que Jesús ahora viene a recorrer el mismo camino de Israel. Israel necesitaba pocos días para entrar en la tierra prometida. Algunos estiman que eran precisamente 40 días para entrar a la tierra prometida. Pero en los 40 días, a los 3 días, Jesús estuvo exactamente los 40 días. ¿Se da cuenta? Mientras Israel falla durante 40 años, Jesús recorre el mismo camino, pero tiene resultados diferentes. Israel murmuró, desconfió y desobedeció, mientras que Cristo Jesús, y alabado sea su nombre. Porque yo a veces me pregunto, Señor, ni se me pasa por la mente que tú hubieras fallado en algo. Porque ¿qué sería de mí si tú fallas en algo? Bendito sea Cristo Jesús, que en el desierto permaneció fiel, confió en su Padre y obedeció perfectamente delante del Dios Padre. Y como Él fue fiel, como Él permaneció obediente, ahora el Padre nos mira a través de la persona de Cristo Jesús. Y aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y aún en medio de nuestra infidelidad, Dios nos sigue viendo como fieles, porque no nos ve a nosotros, nos ve al que fue verdaderamente fiel, Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, Jesús no entra solamente como para demostrar o mejorar lo que Israel hizo. También entra al desierto como el postrer Adán, para vencer, no en un Edén, pero para vencer donde el primer Adán fue derrotado. Y mientras, les confieso algo, mientras yo pensaba en esto, esta parte a mí me conmovió mucho. Usted, no sé si puede figurarse esto. Y quiero que piense ahora que en el Edén el hombre fue puesto, y todo lo que Dios había hecho en aquel Edén y en toda su creación, dice Génesis 1:31, era bueno en gran manera. No había necesidad de andar buscando cosas que se le habían perdido al hombre. Y el Edén, cuando yo me lo figuro por la descripción bíblica, veo un lugar hermoso, un lugar precioso. El hombre desobedece, es sacado, y es sacado porque ahí en este Edén pierde la batalla contra su enemigo más acérrimo, que es el diablo. Y ahora Cristo, en una actitud voluntaria, decide ir a un lugar diferente que el Edén.
La Biblia dice en 1 Corintios 15:45, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. El primer Adán fue probado en un huerto, rodeado de abundancia. Usted sabe lo que eso significa, disfrutar de plena comunión con Dios. Tenía alimento, tenía trabajo y hasta tenía una esposa. Tenía todas las condiciones, no estaba solo, estaba acompañado. Sin embargo, escuchó a la serpiente, desobedece la palabra y no queda otro remedio que necesita ser expulsado del paraíso para entrar en un desierto, porque la Biblia dice que la tierra ahora produciría espinos y cardos, cosas que encontramos en los desiertos. Observe, el estado del hombre es eso: espinos y cardos. Además, por causa de esta desobediencia, ahora usted y yo nos toca morirnos físicamente, porque espiritualmente espero que ya tengamos vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Amén. Uy, poquitos son vivos. ¿Cuántos están vivos? Los demás, en serio, ¿cuántos están vivos en Cristo Jesús? ¿Han nacido de nuevo? Levanten la mano, sería bueno, a ver si no, para presentar el plan de salvación a la salida. Ok, bendito sea el Señor. Ahora, observe esto, hacia dónde conduce el Espíritu. No lo conduce hacia el Edén, lo conduce a un lugar donde se encuentra con espinos y cardos. Lo lleva al desierto, un lugar que contrasta con el Edén. Mientras en el Edén había abundancia, ahora aquí hay escasez. Mientras en el Edén había compañía, ahora aquí hay soledad. Mientras en el Edén había seguridad, ahora aquí hay peligro, y todo esto debido a las consecuencias de la caída. Así que Cristo no va a enfrentarse a la serpiente del mismo modo que se enfrentó a Adán, rodeado de árboles frutales, sino que ahora lo que hay es rocas. Imagine la escena, este ser santo, poderoso. Si nosotros, cuando llega un ser amado de visita o alguien que le tenemos mucha estima, no queremos que pase trabajo, queremos que se sienta bien y queremos ser buenos anfitriones. Ahora este ser, que es supremamente bueno y santo, está en este lugar y no se enfrenta a Satanás desde la abundancia, sino viene a hacerlo desde el hambre y desde la debilidad real. Él viene a enfrentarse al diablo en estas condiciones. Lo interesante de esto es que el primer Adán fue vencido, noqueado, primero por la mujer que lo noqueó. Ay, hermanitas. Y también por el diablo, aun cuando tenía todas las condiciones a su favor. Sin embargo, Cristo permanece obediente bajo condiciones mucho más severas. Donde Adán desobedece, Cristo obedece. Donde Adán desconfió la palabra, Cristo se somete a ella. Y donde Adán come del fruto prohibido, observa esto, Cristo soporta el hambre antes que apartarse de la voluntad de su Padre. Por eso Romanos 5:19, Pablo declara: porque así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, hablando de Adán, así también por la obediencia de uno, bendito este uno, por la obediencia de uno, por la obediencia de los muchos, serán constituidos justos por la obediencia de Cristo. Así que mire el impacto de la obediencia de él en el desierto.
Así que, mis hermanos, yo quiero que reflexionemos sobre esto. Jesús no entra al desierto solamente para dejarnos un ejemplo de resistencia, sino que entra como nuestro máximo representante. Es como que en el boxeo, en la jerga del boxeo, se utiliza esto del pound por pound. ¿Quién es el mejor libra por libra? Entre todos los boxeadores siempre hay uno que tiene las mejores actitudes, las mejores habilidades, la mejor pegada, la mejor resistencia. Y es un campeón en múltiples categorías a veces, y a este se le llama el pound por pound, el libra por libra. Bueno, nosotros no tenemos otro libra por libra, otro pound por pound, que sea Jesucristo, el Rey de Gloria. Él, cuando iba a ese ring, nosotros debemos de estar seguros que Él iba a vencer. Ahora, Él viene a obedecer donde nosotros desobedecimos. Permanece firme y permaneció firme donde nosotros caemos. Y cumplió la obediencia perfecta que culmina en la cruz para nuestra salvación. Ahora, la victoria de Jesús comienza, a mi juicio, en el desierto. Ahí expone ya al diablo y ya le dice: a ver, Satanás, aquí el que manda soy yo. Las reglas del juego las pongo yo. Aquí soy yo el soberano. Aquí soy yo el que te creó. Y ahí, en ese desierto, comienza su victoria y culmina en aquella cruz, cuando Pablo dice que expuso a las potestades y a los dominios de este mundo. Los expuso públicamente, venciéndolos en aquella cruz. Ahora el Espíritu lo conduce al lugar de la prueba. Y Satanás intenta apartarlo de la voluntad de Dios. Ahora, Dios prueba nuestra obediencia, pero nunca Dios es quien nos induce a pecar. Santiago dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. De modo que debemos distinguir ahora nosotros entre huir de la tentación y abandonar la prueba. La Biblia sí dice: huid de ciertas cosas, de la idolatría, de las pasiones juveniles, de las cosas que no agradan a Dios. Pero la Biblia también es clara que cuando algo nos seduce a pecar, debemos entonces acudir a Él para que Él nos ayude. Así que debemos de diferenciar lo que es prueba con tentación, porque no toda dificultad es una señal para abandonar nuestras responsabilidades. Ahora, hay momentos para descansar, hay momentos para pedir ayuda, hay momentos para establecer límites o concluir una etapa. Estas decisiones no deben surgir simplemente del deseo de escapar de la incomodidad. 1 Corintios capítulo 10 verso 13 dice que Dios promete que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. A veces esa salida consiste en alejarnos del pecado, otras veces en recibir la gracia para permanecer fieles durante la prueba. La prioridad de Jesús no fue escapar del desierto. ¿A usted no le ha pasado que a veces cuando está pasando por cosas usted dice: ay, yo quisiera desaparecer de este mundo? No aguantamos el peso de la presión que decimos: queremos desaparecer. Pero si te desapareces, ¿qué será de tu familia? ¿Sí? Pero Él promete darnos la salida. Jesús no escapó del desierto, permaneció en este desierto obedeciendo al Padre en medio de él. Y el versículo 13 nos permite ahora contemplar la realidad y la intensidad de aquella prueba. Y permítanme ir brevemente al segundo punto. Observa que el Hijo vence al adversario en el lugar de la prueba. Verso 13:
y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Hay 4 aspectos que Marcos desea mostrarnos de esta experiencia. Primero, la duración de la prueba. Nos quiere mostrar también al enemigo, la hostilidad del lugar y el cuidado de Dios. Ya dije que los 40 días nos recuerdan a Israel en el desierto, cuando Israel fue probado y desobedece. Jesús es probado, permanece fiel, lo mismo que en el caso de Adán. Según Mateo 4:2 y Lucas 4:2, Jesús ayunó por 40 días y tuvo hambre. Hambre como un verdadero hombre. Experimentó cansancio como un hombre total y verdadero. Soledad y sobre todo tuvo que experimentar la presión externa de la tentación. No fue una representación de hombre lo que había ahí. Fue Dios mismo estando ahí, asumiendo la forma de hombre. Sin embargo, escucha bien esto, como hijo santo de Dios, no había en él ningún deseo pecaminoso, ni posibilidad de caer al mal. Hebreos declara que él padeció y fue tentado en todo, pero que no cayó ni sucumbió, aunque fue semejante a nosotros en todo, él permaneció sin pecado. Pero la ausencia de pecado en Cristo no disminuye la realidad de su tentación. Tampoco usó sus poderes divinos para resistir a la tentación. Pero a diferencia de nosotros, muchas veces nosotros cedemos ante el peso de la tentación. Y a diferencia de él, que no usó el poder divino para salir adelante, nosotros sí podemos usar el poder divino de él para salir adelante en medio de la tentación. Así que Cristo no cede ante el peso de esta tentación, pero en el caso de nosotros apenas nos llega un poquito y caemos inmediatamente. Cristo soportó la presión del adversario y jamás cedió. Y Marcos dice esto. Marcos dice que era tentado por Satanás. Y esto no es una tentación que vino de adentro de Cristo, sino que fue algo que vino externo. A diferencia de nosotros, que las tentaciones se producen en el corazón nuestro, porque del corazón salen todas las cosas que hacemos mal. Satanás viene para tentarlo. Se usa una palabra que es muy parecida a prueba, que es la palabra peirazo, pero a diferencia de tentar en el sentido que nosotros conocemos, aquí es para probar o ponerlo a prueba a través de este examen de al menos 3 tentaciones. Y estas tentaciones tienen 2 intenciones. Primero, Dios permite la prueba para mostrarle a Satanás que Cristo es obediente, no como Adán. Y segundo, Satanás lo tentó para querer apartarlo de la voluntad del Padre. Y aunque Marcos, observe bien, Marcos es el que más resume, y los otros escritores del Evangelio, Mateo y Lucas, expanden un poco, y algunos creen que ellos toman del contenido de Marcos, aunque el contenido de Marcos es muy resumido. Marcos no nos dice las tentaciones, pero Mateo 4 y Lucas 4 sí nos dicen, y nos dicen que la primera tentación era convertir las piedras en pan. La segunda era lanzarse del templo, y la tercera postrarse ante Satanás para recibir todos los reinos del mundo. Así que en la primera tentación, y voy a ir rápido con esto, Mateo 4 y Lucas 4, encontramos que Satanás le dice: si eres hijo de Dios, dice que estas piedras se conviertan en pan. La primera declaración de Marcos capítulo 1 verso 1 es que Jesús es el Hijo de Dios. Y ahora Satanás le dice: si eres hijo de Dios. Piensa en esto. Viene a probarlo en su identidad. ¿Quién eres? Porque el tener hambre y el deseo de comer en Jesús, siendo humano, no era un deseo pecaminoso, pero la tentación de Satanás consistía en usar su poder para satisfacer una necesidad legítima, pero obviamente independiente de la voluntad del Padre.
Interesante que Adán tomó alimento prohibido en medio de la abundancia, pero Jesús rechaza la propuesta de Satanás en medio de esta hambre que tiene. Jesús responde citando la palabra, y yo quiero que observe que Satanás muchas veces también utiliza la misma palabra que tú y yo citamos para hacerte caer, para desviarte del verdadero plan de Dios. Así que es mejor que estudies Biblia, la conozcas bien, la interpretes bien, porque hay algunos que no estudian la Biblia, no saben interpretar correctamente, ni mucho menos saben aplicar la Biblia correctamente. Satanás sabe interpretar, pero la interpreta distorsionadamente y la aplica erróneamente. Los cristianos no estamos llamados a interpretar erróneamente las Escrituras. Hay que usarla bien porque es la espada con la que nos defendemos. Así que quiero que observes esto. Jesús cita la palabra y dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, citando una cita de Deuteronomio capítulo 8 verso 3. Así que Jesús prefiere soportar el hambre antes de que desobedecer a su Padre. Mientras, mis hermanos, nosotros a veces cedemos aquellos deseos que pueden ser legítimos. Hay deseos que son legítimos, pero cedemos ante caminos pecaminosos. Por ejemplo, querer tener dinero y buscarlo y justificar esto a través de la deshonestidad por la necesidad económica, o buscar amores de otra manera, o abandonar irresponsablemente nuestros compromisos para descansar, o recurrir al chisme para sentirnos escuchados. Hay gente, hermano, que al final no se dan cuenta, pero son chismosos porque quieren ser escuchados. Si quieres ser escuchado, habla con Dios, pero deja de andar en chismes. ¿Sabes que todo lo que tú dices cuando es chisme sale a la luz? Todo lo que tú dices en chisme siempre va a salir a la luz. Así que ojo con esto cuando vengan chismes, ¿ok? Ninguna necesidad emocional, económica o física va a justificar la desobediencia. No vivimos únicamente para satisfacer nuestros deseos inmediatos, sino que dependemos de Dios sometiéndonos a su palabra. La segunda tentación, Satanás ahora lo lleva al pináculo del templo y le dice: si eres hijo de Dios, otra vez, si eres hijo de Dios, échate abajo. Esta vez le cita a Satanás el Salmo 91, pero utiliza la escritura fuera de un propósito para inducir a Jesús a poner a prueba al Padre. Y es interesante que el diablo está invitando a Jesús a que pruebe la fidelidad del Padre. Y el diablo a veces nos pone a nosotros en esa situación. Sin embargo, vamos a ver que Dios demuestra su protección sobre Cristo. Satanás quiso convertir la fe en presunción y la confianza de Cristo en un espectáculo. Sin embargo, Jesús no necesita obligar al Padre mediante una intervención espectacular, por lo que ya el Padre había declarado en el Jordán. El Padre había dicho: tú eres mi hijo amado. Y el diablo dice: si tú eres hijo de Dios, espérate, Satanás, ya mi Padre dijo que yo soy el hijo amado. El Padre ya dijo que yo soy el hijo amado. Para aquellos que andan escuchando voces que le bajan en la autoestima, ya el Padre dice que tú eres su hijo, que tú eres su hija. Reprende esas voces. Así que es interesante, pero Jesús responde: hey, diablo, no tentarás al Señor tu Dios. Y es que la fe verdadera no coloca a Dios bajo nuestras condiciones, no actúa irresponsablemente para después exigir un milagro. La fe que Dios demanda en nosotros no debe de obligarlo
a Él. Pastor Estrada decía esto el viernes en el tiempo de oración. Por cierto, hubo un tiempo de oración muy hermoso. La iglesia estaba bastante nutrida, había mucha gente el viernes, fue lindo. Se lo perdieron los que no vinieron. Quiero que observes esto más y vete poniendo de pie. El diablo tentó a Cristo, tentó a Dios, pero nosotros también a veces tentamos a Dios cuando ignoramos deliberadamente su sabiduría. Lo tentamos cuando tomamos decisiones imprudentes y luego esperamos que Dios con una varita mágica elimine todas las consecuencias de lo que todos nosotros creamos con nuestras propias acciones. También lo hacemos y tentamos a Dios cuando convertimos la vida cristiana en un espectáculo para recibir reconocimiento. Cristo no necesitaba impresionar a las multitudes ni demostrar quién era mediante una exhibición. Su confianza descansaba en el Padre. Y la tercera y última tentación, y quédate ahí de pie, Satanás le dice: todo esto te daré. Satanás promete cosas que él no puede dar, y si las da son superficiales. Satanás no va a llenar nada que se compare a lo que Dios da. Lo que Satanás da es hueco, es vacío, es mentira, es falsedad. Pero lo que Dios da es verdadero, es fiel y permanece para siempre. Porque a diferencia de Satanás, Dios sí es verdadero, Él es fiel, Él es santo, y Satanás es padre de mentira. Satanás le estaba ofreciendo una corona sin sufrimiento y nos ofrece lo mismo. Jesús había venido para reinar sobre las naciones, pero el camino establecido por el Padre, de acuerdo a Isaías, iba a ser de rechazo, de sufrimiento y finalmente clavado en una cruz. Pero Satanás le ofrecía alcanzar el destino, y un destino diferente, mediante un camino pecaminoso, desobedeciendo al Padre. En Génesis usted ve que la serpiente promete exaltación separada de la obediencia de Dios. Seréis como Dios, le dijo. Satanás está usando la misma artimaña: te daré todos los reinos, serás como Dios. Mas no sabía que con quien estaba hablando era con el Dios mismo, con el Dios creador, el Dios que lo expulsó del lugar de la presencia de Él. Así que le ofrece de los reinos del mundo para que lo adore. ¿Cuántas cosas Satanás te está ofreciendo? Vicios. ¿Cuántas cosas tú sabes que no están viniendo de parte de Dios? ¿Y cuántas te está ofreciendo? Cuando cedes, dejas de adorar. Por eso Cristo responde usando otra palabra de Deuteronomio y dice: Satanás, escucha bien, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. No hay negociación con el reino de las tinieblas. Hay un solo Dios que se adora, y ese es Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo no iba a negociar la gloria del Padre para evitar el sufrimiento. No aceptaría una corona a manos de Satanás. Cristo iba a recibir el reino del Padre en el tiempo del Padre y por el camino determinado por el Padre. Así que, ¿a quién vas a adorar en esta mañana? ¿A quién? ¿Aquel que vive y reina por los siglos de los siglos? ¿O aquel que es un fraude y es una mentira? No sé cómo estás, quizás estás en desiertos ahora mismo. Todos pasamos por desiertos.
Algunos están en desiertos de prueba. A algunos les falta el dinero. A otros les falta un corazón que les ame. A otros quizás batallan con tentaciones y cosas peligrosas. Pero Jesús dijo: solo al Señor tu Dios, a Él adorarás y solo a Él servirás. Y el primero, una vez más, como decía Pablo, en esa lista soy yo, al decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque las cosas que yo sé que son buenas y que quiero hacer no las hago, pero las que yo sé que no son buenas y que no quiero hacer, esas hago. Pero miserable de mí, decía Pablo, ¿quién me libra de estos desiertos? Y Pablo en una exclamación dice: bendito Cristo que me libra del poder de las tinieblas. Bendito Cristo. Y yo no sé qué desiertos hay en tu vida ahora mismo. Yo tengo el mío y batallo en mi desierto, pero no sé cuál es el tuyo. Y si estás batallando en un desierto, ¿por qué al menos no venimos aquí y le decimos: ¿sabes qué, Satanás? Me estás queriendo destruir. Me has tentado, estás trayendo cosas sobre mí, pero hoy yo me derramo en la presencia del Señor y hoy yo confieso con mi boca y declaro en mi corazón que solo a Cristo Jesús, al Espíritu Santo y al Padre Eterno adoraré y serviré. Si hay alguien que está conmigo y quiere venir aquí, yo creo que es un buen momento. ¿Sabe qué? Hoy sentía que la iglesia está entrando en un mover diferente. Y Dios está haciendo cosas bonitas en la iglesia y ya ha empezado a hacerla. Hoy el grupo de alabanza sonó maravilloso. Hoy disfruté de esta presencia del Espíritu de Dios en medio de nosotros. Si hay alguien más que quiere venir, porque yo también atravieso por desiertos. Amén. Y también yo me uno con ustedes. ¿Alguien más